Bueno, ya pudimos hablar ahí de dos tipos de estantería, ¿verdad? De la estantería, o más bien de dos tipos de almacenamiento, la que va al piso y la que trabajamos con estantería móvil. Pero luego vamos a tener las estructuras de ubicación de estantería fija, donde vamos a tener algunas variantes, ¿verdad? La de rack cantilever, el drive-in, drive-thru, el de doble profundidad y el de pushback pallet. Entonces, eh, en este caso ya estamos hablando de estructuras fijas, definidas, ancladas, ¿verdad? Al área de almacenamiento donde ya las vamos a ver diseñado, ¿verdad? Para almacenar cierto tipo de producto bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí, ya cuando se toma una decisión de estas, pues nosotros tenemos que definir cuáles van a ser los volúmenes que vamos a tener de esa estantería fija, porque como ya su nombre lo dice, esta estantería no va a estar variando, entonces obviamente va a estar diseñada en función de los requerimientos de los volúmenes de producción que vamos a tener, ¿verdad? Ya sea para almacenes de materias primas o insumos, ¿verdad? De acuerdo a los volúmenes que vamos a estar teniendo, o a los productos terminados, ¿verdad? De acuerdo a los volúmenes que vamos a estar despachando. Entonces, es una estructura compuesta por columnas y una serie de brazos perpendiculares a él, ¿verdad? Si se fijan ahí, es para almacenar o para sostener piezas bastante grandes, ¿verdad? Ideal para materias primas, productos terminados largos o voluminosos, ¿verdad? Por ejemplo, eso se ocupa bastante en el caso de las ferreterías, ¿verdad? De las ventas de materiales, donde tenemos tubos, varillas, eh, tablas de madera, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí hay bastante utilidad en ese tipo de rack que podemos ocupar, ¿verdad? Entonces algunas de las ventajas que se tienen es que son fáciles de instalar y de configurar, ¿verdad? Puede almacenar productos en alturas de hasta 6 metros. Eh, Algunas de las desventajas que tenemos, ¿verdad? Es que son ineficientes para almacenamiento de pallets, ¿verdad? Es decir, los pallets, si bien difícilmente los podemos ubicar acá, ¿verdad? Y más si son pallets de múltiples tamaños, ¿verdad? Son un poco más complicados. Y luego se requiere un espacio de pasillo considerable, ¿verdad? Ya que dependiendo del tipo de producto, ¿verdad? Las salientes que van a tener estos tipos de rack van a ser bastante grandes para poder hacer o dar un espacio suficiente para que las piezas no queden en el aire, ¿verdad? Entonces, por lo general, se trata de optimizar lo más que se puede esto. Entonces, obviamente, los brazos son bastante largos, se logra guardar bastante material, pero por ende necesitamos unos pasillos grandes para la manipulación de estos, y por el tipo de piezas que son es bastante complicada la manipulación de este producto. Si se fijan ahí, hay algunos ejemplos de cómo quedan almacenados este tipo de productos, ¿verdad? Así es que ese es uno de los tipos de estantería fija que tendríamos acá. Luego tenemos el pallet racking, drive-in, drive-thru, ¿verdad? Que en ese caso se construyen las estructuras de almacenamiento, y si se fijan son rieles en los cuales se van a montar cada uno de los pallets que nosotros vamos a ir produciendo. Vea, es un sistema de estantería fija formada por pasillos, ¿verdad? Interiores de acero, donde con ayuda de un montacargas los pallets se almacenan en diferentes niveles. Ideal para empresas que manejan cargas por pallet con similar dimensión y se agrupan por unas pocas referencias, ¿verdad? Entonces, quiere decir que eh, estas estructuras, obviamente como son fijas, el tamaño del pallet, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver más adelante, que hay diferentes tipos o tamaños de pallet en la industria, ¿verdad? Que ya están estandarizadas algunas medidas, ¿verdad? Pero por ejemplo podemos tener
3, 4, 5 dimensiones diferentes de pallets, ¿verdad? Entonces vamos a tener que decidir con cuáles vamos a trabajar, ¿verdad? Para su proyecto igual van a tener que decidir con cuáles van a trabajar, ¿verdad? Y entonces ese tipo de estantería nos sirve bastante cuando no hay mucha variabilidad en cuanto a los pallets que se van a ocupar, ¿verdad? Es decir, vamos a estar ocupando la misma dimensión de pallet y por ende nos facilita el hecho de poder definir, ok, voy a construir tantos pasillos de este tipo de almacenamiento, pallet racking, ¿verdad? Porque voy a estar manejando un volumen de tantas pallets, ¿verdad? Y entonces por ende se empiezan a agrupar así. Ahora, si de repente yo tengo variación en los tamaños de pallets, ¿verdad? Entonces va a haber que definir bien cuál va a ser los inventarios máximos que vamos a tener de cada uno y las espacios que se van a destinar para cada uno de ellos, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, el pallet es más pequeño, ¿verdad? De lo que tiene la estructura esta de rieles, pues obviamente no va a quedar ahí, ¿verdad? Y si es más grande, pues obviamente no va a entrar. Entonces, vamos a poder ocupar únicamente los espacios, ¿verdad? De esta estructura para los que esté diseñado a la medida el tipo de pallet que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de este? Pues a la hora de almacenar el producto, como ven ahí, el montacargas ingresa, ¿verdad? Estos pasillos y va dejando las cargas en orden desde el fondo hacia la orilla, ¿verdad? Ahora, pueden haber ciertas variantes, ya que, por ejemplo, este tipo de pallet racking puede ser alimentado, ¿verdad? O puede ser ocupado por ambos lados o puede estar con un lado pegado a alguna pared, ¿verdad? O algún borde donde ya no se pueda acceder, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo puedo estar alimentando por acá, ¿verdad? Pero si mi proceso es tan fluido y así lo requiere, yo puedo estar descargando por el otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que estemos manejando materias primas que requieran de la política de inventario de primeras entradas y primeras salidas, ¿verdad? Entonces quiere decir que los primeros que yo vaya cargando aquí en el fondo van a ser los primeros que van a ir retirando del otro lado, ¿verdad? Entonces, si se fijan, este tipo de disposición tiene bastante funcionalidad, ¿verdad? Inclusive para aquellos productos que tienen una política de inventario en la cual tienen que ir rotando de la manera más rápida posible, ¿verdad? De lo contrario, igual se puede ocupar donde yo voy depositando las cargas y voy retirando las que se encuentran más inmediatas, ¿verdad? A la orilla de donde yo empecé o de donde yo estoy ingresando, ¿verdad? Entonces pueden manejarse de ambas formas. Ahí dependerá del tipo de producto que tengamos y cuál va a ser la rotación que esperamos para ese producto, ¿verdad? Y entonces en función de eso se va a ir almacenando ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas que tenemos con esto? Pues un mayor aprovechamiento del área y espacio cúbico, ¿verdad? Estas estructuras pueden almacenar varios niveles de pallet, ¿verdad? Almacenados, ¿verdad? Y son estructuras, si se fijan, bastante sólidas, ¿verdad? Con estructuras metálicas, empotradas, etcétera, ¿verdad? Y entonces la misma diseño de la estructura les permite un gran soporte, ¿verdad? Almacenar cargas bastante pesadas, ¿verdad? Entonces en ese momento nosotros estamos ocupando de manera óptima el espacio cúbico porque los pasillos se vuelven las mismas áreas de carga, ¿verdad? Yo estoy ingresando al pasillo para dejar los pallets, ¿verdad? Y obviamente cuando ya está lleno, pues ya no puedo seguir ingresando ahí, pero no estoy perdiendo espacio en pasillos intermedios para poder ubicar el producto, ¿verdad? Por otra parte, como decíamos ahí, la capacidad de almacenar cargas relativamente pesadas, ¿verdad? Algunas de las desventajas, pues que media vez definamos, ¿verdad? El inventario deberá ordenarse en productos LIFO o puede ser FIFO también, lo que decíamos, first in, first out o last in,
first out, dependiendo las necesidades que tengamos. Pero una vez que lo distribuyamos de esa forma, pues ya se va a quedar trabajando así y ya no va a haber mucho chance de cambiarlo, ¿verdad? Porque son estructuras fijas. Y luego que ahí sí tenemos que ser claros en la definición de los espacios que vamos a destinar para cada tipo de pallet, ya que pues van a tener dimensiones ya específicas y no va a permitir el intercambio entre pallets, ¿verdad? Porque no va a dejar almacenarlos, no va a permitir eso, ¿verdad? Algunas de las ventajas que tiene este tipo de estantería es que, por ejemplo, si se coloca con gravedad, ¿verdad? Este tipo de estructuras podemos hacer que tengan cierta inclinación leve y las cargas se van a depositar de manera por gravedad. Puede ser también ocupado de esa forma. Luego tenemos estructuras de tipo pallet racking de doble profundidad o sencillas, ¿verdad? Pero vamos a hablar específicamente de las de doble profundidad en este caso, que si se fijan lo que estamos hablando es que yo accedo, ¿verdad?, a el pasillo donde se encuentra el rack, ¿verdad? Llamemos este rack 1, rack 2, ¿verdad? Pero en el rack 1 yo tengo capacidad de almacenar hasta 2 pallets, ¿verdad? Uno detrás del otro. Y si ingreso al otro pasillo por el otro lado, pues aquí tengo otras 2 espacios para poder almacenar. Es una estantería compuesta, ¿verdad?, por estructuras metálicas con base fija para cada nivel de almacenaje. Ahí sí ya no hay para dónde, ¿verdad? Igual que como veníamos hablando aquí, todas estas son estanterías fijas. En el caso específico del de doble profundidad, ¿verdad?, tiene la capacidad de almacenar 2 filas de producto, una detrás de otra, ¿verdad?, por cada lado. Entonces, es ideal para el almacenaje de pallet de alto peso y con una gran cantidad de unidades de almacenaje, ya que puede ubicarse unas tras otras, ¿verdad? Permite almacenar pallets de diferente altura y tamaño, ya que por lo general cada nivel no cuenta con subdivisiones, ¿verdad? O se utilizan subdivisiones acorde al máximo de dimensiones. Es decir, por lo general en este tipo de racks nosotros tenemos entre cada nivel de altura, ¿verdad? Tenemos una base plana, ¿verdad? Ya sea madera o algún otro tipo de material que sirve de suelo y techo, ¿verdad? Para cada uno de los niveles. Y entonces le vamos a dar ciertas alturas máximas donde ahí nosotros vamos a poder variar si lo que necesitamos es colocar un pallet de ciertas dimensiones, ¿verdad? Con X niveles de apilamiento, ¿verdad?, en él, ¿verdad? Por ejemplo, 8 cajas, ¿verdad? Pero también voy a poder colocar uno que lleve 6 cajas, 4 cajas, ¿verdad? Es decir, que la altura disminuya y de igual forma que tengan diferentes dimensiones de área, ¿verdad? Porque la base de cada uno de los niveles va a ser plana, va a permitir el espacio y como les digo, lo vamos a diseñar en función de las medidas de pallet más grandes que tengamos en la empresa para que de ahí para abajo cualquier tipo de pallet pueda ocupar ese espacio, ¿verdad? Entonces esto nos permite una mayor variación para poder hacer asignación de espacio, ¿verdad? Para la hora que nosotros decidamos ubicar materiales, ¿verdad? No tengamos que tener espacios únicos, definidos, ¿verdad? Sino que podamos hacer una rotación y una ubicación basándose en algún sistema, en alguna política, pero que nos permita la variación de no tener que ocupar específicamente un área solo para un tipo de producto de pallet, sino que podamos ocuparlas todas en toda situación, ¿verdad? Entonces esto nos permite una gran variabilidad, ¿verdad?, a la hora del almacenaje y no nos complica tanto la situación. Algunas de las características, si se fijan, aquí está lo que les digo, por ejemplo, hay peldaños, ¿verdad? Y si se fijan, las cargas, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas que se ve que tienen mayor espacio, otras tal vez son más pequeñas, ¿verdad? Más altas.
Entonces, pero nos permite hacer esa variación de producto. Algunas de las ventajas, pues la facilidad de almacenar pallets con diferentes tamaños, aptos para almacenaje de pallets de alto peso, ¿verdad? Por ende, como son estructuras fijas, ¿verdad? Y bastante llevan sus peldaños y todo, entonces permiten almacenamientos de alto peso. Disminuye el espacio de pasillo respecto al pallet de profundidad única o singular, ¿verdad? Es decir, estos que están de doble profundidad y si se ocupa el tipo de almacenamiento back to back, es decir, dos pasillos pegados, ¿verdad? Para tener 4 espacios de almacenamiento, pues obviamente vamos a ocupar menos pasillos que si los tuviéramos singulares, aunque con respecto a otros tipos de almacenamientos, vamos a tener que invertir un poco más en pasillos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que sacrificar cierta área. Ahí sí necesitamos equipo de montacargas, ¿verdad? Y no montacargas sencillos en algunos casos, sino que montacargas con paletas largas o con extensiones para poder llegar hasta los productos que tenemos al fondo, ¿verdad? Entonces sí es necesario un equipo bastante especializado para poder trabajar con eso, ¿verdad? Exceso de movimientos para retirar los pallets en la fila del fondo del rack, ¿verdad? Entonces obviamente si la situación nos lo permite, lo ideal sería que vayamos dejando a la orilla, ¿verdad? Los productos que van a salir más rápido, pero si hay necesidad de espacio y de almacenamiento y ni modo, me toca almacenarlo en la parte profunda del de doble profundidad, pues obviamente cuando yo quiera retirar esta unidad en específico, si tengo algo adelante me va a tocar hacer un poco más de movimientos para poder retirarlo, pero obviamente se puede hacer, ¿verdad? Y como dice ahí, hay una necesidad de organizar muy bien la ubicación para no bloquear el producto, ¿verdad? Entonces sí es importante que definamos, por ejemplo, si yo, por ejemplo, aquí a la orilla tengo productos, por ejemplo, imagínense que de repente tenemos refrescos, ¿verdad? Y sabemos que la crema soda casi no se mueve, ¿verdad? Y entonces a mí se me ocurre ponerla aquí adelante, pues voy a tener que estar moviéndola para retirar el producto que se encuentra atrás. Entonces va a haber que hacer agrupaciones en función eh, de optimizar el manejo de estas cargas, ¿verdad? Para que no vayamos a tener que estar haciendo movimientos desgastantes y que nos causen pérdidas, pues, en cuanto a los tiempos de preparación, ¿verdad? Y en cuanto a la manipulación de esas cargas, ¿verdad? Acuérdense que siempre hay un riesgo en cuanto a la manipulación de cargas, a pesar que las personas que tienden a manipular esto, pues ya se vuelven bastante expertos después de un tiempo, pero siempre hay un riesgo de manipulación donde se puede dar un accidente, etcétera. Entonces, mientras menos movamos esas cargas de los puestos donde se encuentran, más que para ser despachados, ¿verdad? Es una ganancia, ¿verdad? Es una prevención que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Para no tener ningún problema posteriormente. Entonces, ese es el caso del pallet racking con doble profundidad. Por otra parte, podemos tener los pushback, ¿verdad? El pallet tracking pushback, que es lo que hablábamos, por ejemplo, que se parece bastante al drive-in, drive-thru, ¿verdad? Donde yo tengo un tipo de estantería donde hay rieles con rodos, ¿verdad? Y entonces lo que me permite esto es venir, ubicar el producto, ¿verdad? Ya sea que lo ocupemos, por ejemplo, este borde esté pegado a una pared y yo empiece a cargar aquí desde esta área, ¿verdad? Y cargo la primera unidad como se ve aquí, de ahí cargué la segunda, de ahí la tercera, y cada una va empujando a la otra hasta que llegue al fondo. ¿Verdad? Entonces nos permite la facilidad de que yo no necesito espacio para venir a ubicar en cada uno de los puestos, sino que los voy empujando y por los mismos rodos que tienen se van llenando los estantes. Entonces eso nos permite cierta manipulación del inventario bastante oportuna, ¿verdad? Por otra parte, como dice ahí, es un sistema de estantería compuesta por estructuras metálicas con rieles,
¿verdad? El objetivo es cargar un pallet y que el siguiente pueda cargarse desplazando a este, ¿verdad? Entonces, de igual forma nos va a servir porque a la hora que yo descargue una unidad de ese riel, ¿verdad? O de ese nivel, las demás por gravedad, ¿verdad? Ya que eso tiene cierta inclinación y por los rodos, ¿verdad? Nos va a permitir de que las demás se acerquen hacia la orilla para yo poder tomarlas, ¿verdad? Entonces va a ser, los movimientos se van a generar en automático, digámoslo así. Y esto nos va a servir porque de repente pueda que yo, por ejemplo, necesite alimentar por un lado y descargar por el otro. Entonces fácilmente puede venir alguien, alimenta de un lado las cargas, por gravedad ellas llegan hasta el borde, ¿verdad? Y los otros cuando los necesiten descargarlas para ocuparlas, las van a tomar para llevarlas y obviamente van a ir cayendo en función de la gravedad y del orden en que están almacenadas. Entonces, ¿qué facilidades presenta esto? ¿Qué virtudes? Pues permite minimizar la cantidad de pasillos aumentando la profundidad de almacenamiento de cada rack, ¿verdad? Porque podemos hacer, en este caso, hileras bastante largas, ¿verdad? Por ejemplo, esto puede ser todo el espacio de almacenamiento que nosotros requiramos, ¿verdad? Yo voy a estar alimentando por un lado y por el otro voy a estar retirando y entre medio de ellas va a haber una gran cantidad de producto, ¿verdad? Elimina la necesidad del equipo de montacargas especial para la colocación de pallets, ya que desde el borde se pueden cargar, ¿verdad? Entonces ya no necesitamos montacargas de pallets o de paletas largas, ¿verdad? Sino que en la orillita las puedo cargar. De hecho, ya van a ver, por ahí les voy a compartir unos videos que esto se carga, ¿verdad? En la orillita y ni siquiera hay que meterlo tanto, sino que ya los rieles hacen su trabajo, ya se desliza y nos olvidamos de eso, ¿verdad? Hay un reordenamiento automático de las cargas, ¿verdad? Así es que es fácil, casi que en automático se está organizando, ¿verdad? Aumenta la cantidad de espacio destinado para almacenamiento y por tanto el área cúbica, ¿verdad? Se aprovecha mejor. Disminuye el riesgo de manipulación de las cargas, ¿verdad? Ya que solo vamos a ir retirando lo que vamos a ir sacando, ¿verdad? Para despachar, ya que toda la carga se va a ir moviendo en función de los movimientos que nosotros hagamos y permite que apliquemos cualquiera de las políticas, ¿verdad? First in, first out o last in, first out, ¿verdad? Dependiendo por el lado en el que retiremos o ubiquemos el producto, ¿verdad? Entonces no va a haber problema con eso. Algunas de las dificultades que presentan, pues dificultad de la verificación del inventario físico, ya que los que se encuentran en el medio, pues va a ser un poco difícil acceder a él para una verificación física. Requiere estandarización de las medidas de pallets aquí también porque los racks están definidos con rieles de tamaños específicos, de anchuras específicas y por ende voy a requerir que dichos pallets pues tengan cierta dimensión fija, ¿verdad? Y es poco flexible a la hora de querer reconfigurar como lo son la mayoría de los almacenamientos de estantería fija, ¿verdad? Como ya lo veníamos hablando. Por otra parte, vamos a tener este otro tipo de almacenamiento que combina un poco dos tipos de almacenamiento que tenemos, ¿verdad? O se pueden ocupar dos tipos de almacenamiento, ¿verdad? Y lo que es la estantería fija de mezanines, ¿verdad? Es un sistema de almacenamiento en el que se construye una plataforma en segundo nivel entre piso y techo, ¿verdad? Puede ser segundo o tercer nivel, dependiendo qué tanto espacio tengamos. Puede almacenarse sobre estantería o sobre una combinación de almacenaje al piso, ¿verdad? Sobre la plataforma, ¿verdad? Es lo que estamos hablando acá. Por ejemplo, aquí si se fijan, tenemos dos niveles de almacenamiento gracias al mezanine, pero todo está al piso, ¿verdad? Pero puede haber también una situación en la que definamos cierta cantidad de racks, ¿verdad? Otro tipo de almacenaje, de estantería de almacenaje, y es compatible con el mezanine, ¿verdad?
Dependiendo de la evaluación de la elevación de la plataforma, perdón, se hace necesario utilizar algún tipo de elevador de cargas, ¿verdad? Una rampa, etcétera, ¿verdad? Para poder acceder o un montacargas que tenga la altura suficiente para poder depositar las cargas allá arriba y que arriba se haga alguna manipulación física con otro medio, ¿verdad? Entonces, más o menos así funciona esto, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene esto? Pues permite tener un segundo espacio de almacenamiento que soporta cargas pesadas, ¿verdad? Dependiendo del refuerzo que hayamos hecho de la estructura, pero por lo general van a estar diseñadas para tener cargas bastante pesadas, ¿verdad? Por eso se está pensando en una infraestructura de ese tipo. Las ventajas y desventajas además dependerán de las técnicas de almacenaje que se ocupen, ¿verdad? Como nosotros hemos hablado aquí de que podemos almacenar con otro tipo de estanterías, ¿verdad? Racks de diferentes tipos, entonces las ventajas se suman en función de lo que ya hemos visto en las otras formas de almacenamiento fijas, ¿verdad? Es una estructura más segura y adecuada para cuestiones de verificación de inventario y manejo, ¿verdad? Como estamos hablando de plataformas, pues va a ser fácil que alguien acceda y verifique los inventarios que tenemos ahí, porque son áreas más propensas para la circulación de personas, ¿verdad? Que las estanterías, ¿verdad? Que de repente vayan a tener que estar subiendo a los racks para poder verificar las cargas, etcétera, ocupar escaleras, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esa segunda plataforma, ese segundo nivel, facilita el hecho de tener que manipular o verificar cargas en unos niveles muy altos, ¿verdad? ¿Cuáles son las desventajas? Pues es una estructura fija la cual limita los espacios por los pilares que sirven de base para pisos superiores, ¿verdad? Es decir, todos esos refuerzos que tienen en la parte de abajo de repente pueden ser alguna limitante, ¿verdad? Para poder almacenar o mover las cargas, ¿verdad? En la parte de arriba pues va a ser un poco más simple, ¿verdad? Ya que no tiene esas estructuras, ¿verdad? Pero en la parte de abajo sí puede ser complicado, más si se ha tenido que hacer algún refuerzo en medio, ¿verdad? De la plataforma, pues eso nos parte el flujo, ¿verdad? Y el espacio de almacenamiento que podamos tener. La inversión es relativamente alta porque es una infraestructura ya un poco más compleja, donde se gasta un poco más de dinero para poder hacerla lo bastante resistente, ¿verdad? Y con todos los accesos que requiere, ¿verdad? Y en muchos casos se requiere inversión de equipo para elevación de cargas, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Así es que bueno, estas son los tipos de estanterías que hemos visto, ¿verdad? O los tipos de almacenamiento. Si se fijan, ahí estamos viendo otras que tienen 3 niveles, por ejemplo, ¿verdad? Y se fijan en esta, por ejemplo, por elevación de cargas con el montacargas, se hacen llegar ahí arriba y ahí se manejan, por ejemplo, con otro tipo de equipo, ¿verdad? Para manejo de cargas. De igual forma, en esta otra de aquí, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos de formas de almacenamiento, ¿verdad? Que hemos estado revisando. Entonces, casi que con esto tenemos una idea ya general de cómo pueden armarse estos almacenes, estas bodegas, ¿verdad? Para poder cumplir con la función de almacenamiento. Y nos faltaría ver algunos principios, ¿verdad? Que debemos de tratar de respetar a la hora de diseñar espacios de almacenamiento y ver un poco del cálculo de las demás áreas para las otras funciones dentro de o actividades dentro de la función de almacenamiento. Ahí habíamos estado hablando que una parte es el resguardo, ¿verdad? De lo que es el almacenamiento como tal, ¿verdad? Que lo hemos estado viendo con todas estas cosas que tenemos acá, pero vamos a tener un manejo, vamos a requerir áreas de preparación de pedidos, vamos a
requerir áreas de recepción y de despacho, ¿verdad? Los muelles que ya se saben para la carga y descarga de contenedores, entonces todo eso lo vamos a ver en la siguiente sesión y cómo definir cuántas muelles de carga-descarga vamos a requerir, ¿verdad? Y los espacios suficientes para la manipulación de los productos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto con lo que hemos podido ver ahora. Bueno, por el momento dicen que está todo bien, ha quedado claro, perfecto. Bueno, voy a subirles ahí unos cuantos videos para que ustedes puedan ver cómo funcionan este tipo de estanterías. Ahí va a estar cargado ya en la unidad 6, ahí en Sakai. Ya les cargué lo de la sesión anterior, que no se los había subido, pero ya está ahí. La instructora les cargó ya las guías y algunos de los videos de respaldo para el uso de SketchUp y ahora, como habíamos quedado, ahora a la 1:30 tenemos el laboratorio de SketchUp donde les van a explicar cómo ocupar ese tipo de software. Ya les voy a mandar por ahí un correíto con donde lo descargan y todo, ¿verdad? Para que puedan estar ya listos y a la 1:30, de 1:30 a 3:30, se va a desarrollar el laboratorio con la instructora que les va a enviar por ahí el link de acceso, ¿verdad? Así que para que podamos desarrollarlo. Y el día de mañana, después de la clase, pues van a ver otro software, ¿verdad? Que se llama Sweet Home, que también es para diseño de maquetas en 3D. Este de SketchUp les puede servir inclusive para el diseño de productos, ¿verdad? Así es que van a tener ya un par de herramientas más para poder aplicar en su proyecto y ahí vamos a ver ciertas cuestiones que les van a ayudar para estos avances que vienen. Entonces les voy a subir algunos videos para respaldar esto, ¿verdad? Para que puedan ver cómo funcionan estos sistemas y un videito por ahí desarrollando un tema para, ya que no nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Para poder desarrollar todo lo de almacenamiento. Entonces les voy a subir por ahí algo pregrabado, ¿verdad? Para que puedan tener toda la información, lo revisan, va a ser un video corto, no va a ser demasiado largo. Así es que, bueno, por ahí les está llegando toda esa información. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pues me lo hacen saber. Y pues por lo demás, quedan para la 1:30 con el laboratorio de SketchUp. Si no hay nada más, pues les agradezco por su presencia, ¿verdad? Y espero que todo haya quedado claro. ¿Verdad? Si no, pues ahí están los canales de comunicación para hacer cualquier tipo de consulta. Bueno, feliz día también para ti, Ligia. Feliz día para todos. Gracias, ingeniero. Feliz día. Se cuidan.